Una vez más les damos la bienvenida a estudiantes de los 3 grados de secundaria de todo el país, en este espacio de reflexión, análisis y diálogo. Recuerden que aquí abordaremos temas importantes para este momento de sus vidas que los ayudarán en su desarrollo personal. Les invito a quedarse con nosotros porque en el tema de hoy hablaremos sobre por qué se nos dificulta tratar ciertos temas con los adultos, especialmente con sus familiares, y sobre cómo podemos mejorar nuestra comunicación con ellos. No se muevan de su lugar, en un momento comenzamos. Les saludo nuevamente. Hoy hemos preparado este espacio televisivo con el propósito de reflexionar sobre la importancia de la comunicación, sobre todo cuando se trata de problemas e inquietudes relacionados con temas sensibles como la violencia, la sexualidad, las adicciones, entre muchos otros. Hablar sobre ellos con las personas más cercanas a ustedes los puede ayudar en la toma de decisiones asertivas para su bienestar integral. La comunicación es una herramienta que nos ayuda a resolver problemas, dudas o a buscar apoyo. Para este diálogo hemos invitado al estudio a 2 especialistas en adolescencia y funcionamiento de la mente, particularmente en neurociencia cognitiva y psicoterapia psicoanalítica. Ellos son Karina García y Michelle Anzo. Bienvenidos. Muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Gracias, es un placer acompañarles. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Para comenzar, les recuerdo que este es un espacio para ustedes y por eso es importante poder escuchar su voz y sus experiencias. Para ello, tenemos nuestra sección La Voz de la Juventud, donde hemos recabado algunas de sus inquietudes respecto a estas temáticas de su viva voz. Algunos jóvenes nos enviaron varias preguntas que responderemos a lo largo del programa, con el apoyo de nuestros invitados. Escuchemos. ¿Cómo podemos acercarnos a preguntar sobre un tema de sexualidad a nuestros padres sabiendo que ellos tienen otra idea o otros pensamientos diferentes a nosotros? ¿Cuál es el método anticonceptivo más efectivo? ¿Qué hago si mis compañeros me molestan mucho? Mis amigos son más grandes que yo y han probado algunas drogas. Yo quisiera probarlas, pero sé que mis padres se van a enojar mucho. ¿Les digo? ¿Cómo saber reaccionar ante un acosador? Tengo un problema y no sé cómo solucionarlo, pero no quiero que mis papás se enojen. Probablemente algunas y algunos de ustedes se han hecho preguntas similares o tengan muchas más. Quizá ya se las hayan hecho a alguien o aún no tienen la confianza de preguntar o hablar sobre estos temas. La parte central para resolverlas es la comunicación. Sabemos que algunos de estos temas no son fáciles de tratar con cualquier persona, ya que muchas veces son problemas fuertes, muy personales o conflictos por los que estamos pasando y es difícil externarlos. Lo primero que me gustaría preguntarles, Karina y Michelle, además de estas razones, ¿hay otras por las cuales es difícil para las y los adolescentes hablar sobre ciertos temas como aquellos relacionados con las adicciones, la sexualidad, la violencia, sus sentimientos u otros? Antes de contestar tu pregunta, me gustaría primero explicarles que en la adolescencia se generan varios cambios en el individuo, no solo físicamente, sino que surgen nuevas emociones, pensamientos, intereses, entre otras cosas. También es una etapa esencial en el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos, de la facultad de toma de decisiones y comienzan a interiorizar los valores, creencias con los que se van identificando. Justamente, es una etapa en la cual surgen muchas dudas, inquietudes, inclusive miedos e inseguridades sobre el rumbo que tomarán al comenzar a hacerse independientes y responsables de sus vidas. Estoy de acuerdo con ustedes.
Es por eso que quisiera que viéramos el siguiente video acerca de los cambios en la adolescencia. Les invito en casa a que pongan atención e identifiquen cuáles son las razones por las que sucede todo esto que nos han contado Karina y Michelle. La adolescencia es una etapa de transición muy importante, porque es la edad en que dejamos de ser niños, pero todavía no somos adultos. Es nuestro último estirón, aumentamos de talla y de peso. Los hombres que habían crecido un poco menos que las mujeres, crecen en esta etapa y esto se produce por una hormona. También produce torpeza motora, se nos caen las cosas, tropezamos. La voz cambia y los órganos reproductores, que son testículos y ovarios, crecen y comienzan a producir hormonas. Y estas, que son los mensajeros químicos del cuerpo, producen la aparición de lo que llamamos caracteres sexuales secundarios. Bueno, y todos estos cambios dan mucha hambre. Las células requieren energía. Veamos con más detalle en la adolescencia temprana. La hipófisis es una glándula que se sitúa por debajo del cerebro, arriba del paladar. Comienza a liberar mayores cantidades de gonadotropinas, LH y FSH. Estos mensajeros químicos viajan por la circulación sanguínea hasta llegar a los órganos sexuales, ovarios y testículos, y ocasionan el aumento de los esteroides sexuales, estradiol en las mujeres, testosterona en los hombres. La producción de estas hormonas comienza la estimulación de los cambios físicos, que conocemos como caracteres sexuales secundarios. En las niñas, las glándulas mamarias o senos crecen y se produce la menstruación. El vello púbico aparece, en los niños el bigote y la barba. Durante este periodo, los niveles hormonales están cambiando y esto hace que seamos más sensibles, más irritables, más volubles, que cambie nuestro humor y que estemos cansados. Hay también cambios psicológicos importantes. En este momento de la vida queremos ser independientes, comenzar a tener nuestros propios valores e ideales. Descubrimos nuestro lugar en el mundo y empezamos a pensar en el futuro. Estos cambios importantes en nuestra forma de pensar y actuar y que forman nuestra identidad. Probablemente en esta etapa crecen las sensaciones de ridículo o vergüenza y nos preocupamos en exceso por nuestra imagen corporal. También nos vemos más críticos y receptivos hacia los demás y sentimos una fuerte necesidad de romper con lo establecido. En esta etapa es muy importante que aprendamos a valorar las cualidades que tenemos, a admitirnos como somos, aceptando nuestros defectos y potenciando nuestras virtudes. Muchos adolescentes se ven sometidos a presiones para consumir alcohol, tabaco o drogas y empezar a tener relaciones sexuales. Las hormonas y la inestabilidad e inseguridad emocional llaman, y ello a edades cada vez más tempranas. Pero aunque no lo vean, realmente representa para ellos mismos un elevado riesgo de accidentes, tanto intencionales como accidentales, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, entre ellas el virus de la inmunodeficiencia humana o SIDA. ¿Qué les pareció el video? Estoy segura que pudieron identificar algunos de los cambios por los que han pasado o que en este momento están viviendo. Como pudieron darse cuenta, la adolescencia es una etapa en la que no solo se presentan cambios físicos, sino que se dan otros procesos que les generan otras vivencias, buscan independizarse y por lo tanto comienzan a tomar sus propias decisiones y formar su propio criterio. Puede ser que esta sea una de las razones por las cuales muchas veces se propicia un distanciamiento con sus padres. ¿Eso tiene implicaciones en la comunicación con ellos o las figuras de autoridad? Así es, una de las principales barreras en la interacción y comunicación entre padres y ustedes como adolescentes es precisamente esa independencia con la que comienzan a actuar por cuenta propia y a forjar sus propios ideales, que en ocasiones no coinciden con los de sus padres, lo cual genera desacuerdos. Consecuentemente, tienden a reprimir sus opiniones para evitar confrontaciones. Es una etapa en la que, a pesar de que ya son capaces de resolver la mayoría de sus conflictos, aún requieren de la guía y consejo de una figura de autoridad que los oriente en temas sensibles. Puede que no solo se les dificulte platicar con sus familiares o algún adulto, sino que también les dé miedo acercarse a una institución de salud para pedir informes o orientación. Las y los jóvenes
Se acercan a alguien que siente que no los va a juzgar, aunque muchas veces intentan resolverlos por su cuenta, porque quieren ser independientes y autónomos, e inclusive lo hacen para evitar confrontaciones con los adultos, por temor a las consecuencias. Pero también hay que reconocer que hay jóvenes que tienen mucha confianza con sus familiares y se acercan a ellos. A veces les resulta difícil por miedo a sentirse avergonzados, el qué dirán o las consecuencias, por lo que prefieren evitar ese tipo de temas. Como mencionabas, es difícil hablar de las inquietudes sobre los temas por los cuales se sienten vulnerables, por el estigma o por el contenido también. Habría que aclarar primero que esto no solo les pasa a ustedes como adolescentes, sino a cualquier persona. Todas y todos tenemos dudas e inquietudes. Pasamos por problemas. Muchas veces no lo externamos y nos quedamos con todo eso guardado. Pero si en vez de eso decidimos acercarnos para comunicarle a alguien lo que nos está pasando, lo que sentimos o pensamos, podemos contar con la perspectiva y apoyo de alguien más. Hablar con una persona de confianza o con sus familiares los ayudará a tomar decisiones informadas, resolver conflictos y evitar situaciones que pongan en riesgo su bienestar. Justamente, después de escuchar las preguntas de las y los jóvenes, decidimos preguntarles a quién acuden cuando tienen un problema o duda, si hablan con sus familiares sobre temas sensibles. Mientras los escuchan, también pueden pensar en las respuestas que ustedes darían. Piensen también quién es la persona en la que más confían. Escuchemos lo que nos dijeron. Normalmente, cuando tengo algún problema, suelo acudir a mi mamá y a mi papá. A mis papás y a mis abuelos y a mis tíos. A mis papás o a alguien de confianza. Pues a nuestros padres o un maestro, alguien que pueda aconsejarnos correctamente. A mis papás porque les tengo mucha confianza. Sí se suele tratar ese tipo de temas en mi familia, o más bien hablarlos. Me gusta hablarlo con mis papás. No, yo hablo con mis papás porque les tengo mucha confianza. Yo en lo personal prefiero acercarme a otra persona, porque nuestros padres siempre van a buscar lo mejor para nosotros, pero a veces no los suelen saber muy bien, y el punto de vista de otras personas puede ayudar bastante en esto. Sí, hablamos sobre esos temas. La mayoría de las y los jóvenes que nos compartieron sus respuestas mencionan que cuando tienen un problema o una duda acuden a su familia, o más específicamente a sus padres. Algunos también reconocen acudir a otras personas que los pueden ayudar. En tu experiencia, Michelle, ¿los adolescentes con quién tienen mayor comunicación para tratar estos temas? Cada relación es diferente, por lo que existe la posibilidad de que se sientan con mayor confianza con alguno de sus dos padres, o inclusive con alguna otra figura, como un hermano mayor, un tío, algún otro familiar, un tutor o alguien externo a su núcleo familiar. Tienen la opción de acudir primero a esa persona para resolver de manera pronta, pero no deben dejar de lado a ninguno de sus dos padres o tutores, e inclusive pueden pedirle a la persona a la que se acercaron que se comunique con ellos. Esto no es con el fin de generar problemas, sino de incluir a su familia para resolver los problemas, conflictos o dudas. Claro, no está mal reconocer que requerimos ayuda de alguien y es importante perder el miedo para acudir con las personas con quien más confiamos. Ahora, regresemos a una de las razones por las cuales la comunicación con nuestra familia se dificulta. Como decíamos, a veces tenemos miedo a la forma en que van a reaccionar, pero hay que pensar que hay la posibilidad de que suceda lo contrario y que al comunicarnos de manera asertiva tengamos el apoyo que necesitamos. También les preguntamos a las y los jóvenes cómo creen que reaccionarían sus familiares si hablaran sobre temas de sexualidad, violencia o sustancias adictivas y sobre qué cosas les gustaría hablar con ellos. Escuchemos lo que nos dijeron.
Como en mi familia ya se ha tratado estos temas, mi familia reacciona muy tranquilos ante estos temas. De forma normal. De manera respetuosa y normal. Mi familia tiende a alarmarse mucho por la desinformación o información falsa que llegan a ver en algunas redes sociales. De manera normal y respetuosa. Pues me gustaría hablar sobre que aparte de las carreras que quiero estudiar otra, pero tal vez si no les agrade tanto la idea. Sobre el noviazgo. De tener novio. Un tema que me gustaría hablar más con mi familia es sobre la sexualidad. Es algo que suele hablarse más con chicos que con chicas. Y a mí me gustaría hablar con esto de mi familia. Sobre el tema del aborto. Pues la diversidad de respuestas nos da una idea de muchas de las reacciones que pueden tener los padres, desde estar tranquilos hasta ocasionarles ansiedad. ¿Han identificado cómo reaccionan sus padres ante ciertos temas? Ahora, es verdad que la adolescencia es una etapa en la que se llega a tener muchas discusiones con los padres o las figuras de autoridad cuando chocan en su forma de pensar. Y por eso, una de las reacciones es la confrontación. Pero entonces, ¿qué les recomiendan hacer a las y los adolescentes para tratar estos temas sensibles, problemas, inquietudes con sus familiares o acercarse a una institución? Puedo compartirles 4 estrategias. Vayamos una por una. Para empezar, es necesario reconocer que necesitan ayuda. Sin importar el tema, la carga se va a disminuir si se comparte con alguien que los apoye. Sus padres son personas que cuentan con experiencia y conocimientos que serán de utilidad para que juntos logren encontrar alternativas de solución. Esto va de la mano con el punto elegir con quién hablar. Si aún así les resulta difícil hablar con sus familiares, recuerden que las instituciones, por ejemplo las de salud, también tienen gente muy capacitada para guiarlos sin que se sientan juzgados. El siguiente punto es saber que evitar la conversación no hará que el problema o incomodidad desaparezcan. Es muy importante que sus padres, familiares o tutores terminen enterándose y es mejor que sea directamente de ustedes e inclusive apreciarán la confianza que tuvieron para acudir con ellos. Recuerden también que como adolescentes ustedes son libres de tomar sus decisiones, pero deben asumir la responsabilidad de lo que decidan. Esto no implica que deban resolver todo ustedes solas o solas. Lo que nos lleva al punto número 4, que es no tener miedo a la reacción. Deben reconocer que se preocupan por ustedes. Si notan que se angustian o se enfadan, es porque quieren lo mejor para ustedes. Sin importar lo difícil de la situación, esa persona a quien le tienen confianza, sea quien sea, estará de su lado e inclusive agradecerá que se hayan acercado a ella para resolver el problema. También es muy importante saber que es mejor resolver los conflictos, problemas o inquietudes lo más pronto posible. Si ustedes tuvieran un problema o un conflicto y lo dejan pasar, puede que la situación se agrave, o si tuvieran dudas y no las han podido resolver, esto solo les generará angustia o los afectará en su toma de decisiones. Por último, quisiera comentar que también deben mantener una actitud abierta para buscar soluciones, recibir información y ponerla en una balanza para decidir. Como lo comentábamos, puede que haya confrontaciones con los padres o los familiares, pero es mejor que ambas partes tengan una actitud que ayude a resolver las situaciones. Karina, ¿es sugerible también tomarse un tiempo para reflexionar y ordenar sus pensamientos y emociones? Sí, porque les ayudará a comunicarse de manera más clara y efectiva a la hora de dirigirse hacia sus padres. Así evitarán malentendidos. Toda esta información es muy valiosa.
ya que nos guía a tener una comunicación asertiva. Pero también quisiera que pudiéramos tomar este espacio para responder a las y los jóvenes que nos hacían las preguntas al principio de la sesión. Una de ellas era: ¿cómo podemos acercarnos a preguntar sobre un tema de sexualidad a nuestros padres, sabiendo que ellos tienen otra idea u otros pensamientos diferentes a los de nosotros? Necesitan saber comunicar a sus padres sobre su vida sexual y todo lo que se relaciona con ella. Por ello, les recomiendo lo siguiente. Tomen un momento para organizar sus ideas y tomen un respiro. Recuerden que aunque sus padres pueden llegar a enojarse, lo hacen desde una preocupación enorme que sienten por ustedes. Intenten ser empáticos con ellos, comprender su punto de vista y recibir su ayuda de la manera más efectiva posible. Hablar de estos temas ayudará a romper el tabú que hay alrededor y verlo con naturalidad. Conocer y explorar su cuerpo es una fase normal de la adolescencia y uno debería poder acudir por ayuda o información al respecto con sus padres y o tutores. En especial, en este tema es frecuente que sientan vergüenza, ya que implica reconocer que ya iniciaron o que desean iniciar su sexualidad. De ahí la importancia de que las escuelas y en casa les brinden información sobre educación sexual y la responsabilidad e implicaciones de tomar dicha decisión. Pero recordemos, no hay nada de qué avergonzarse, es completamente normal. Necesitan una buena comunicación con sus padres o tutores. Deben estar bien informados para estar conscientes y procurar su salud e ir rutinariamente a su médico de base. Una pregunta relacionada con este mismo tema es: ¿cuál es el método anticonceptivo más efectivo? Aunque actualmente existen una gran variedad de métodos anticonceptivos, se recomiendan los de barrera como el condón, ya que no solo ayudan para prevenir embarazos no deseados, sino que también sirve para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, antes de decidirse por un método, platiquen con sus padres al respecto y acérquense con un médico especialista para que los oriente a tomar la decisión adecuada, de acuerdo con cada caso particular. Un aspecto relacionado con los métodos anticonceptivos son las infecciones de transmisión sexual o ITS. Estas son muy comunes y muchas requieren de un manejo farmacológico especializado. Por ello, muchas veces los familiares pueden reaccionar con molestia o preocupación si ustedes les plantean sus dudas respecto al tema. Si llegaran a tener alguna lesión y o síntoma en sus genitales, es muy importante que tengan una buena comunicación con sus padres o tutores, ya que ellos pueden no solo brindar un apoyo emocional, sino que es necesaria su aprobación para la aplicación de un tratamiento, ya que ustedes son menores de edad. También deben saber que siempre tienen que usar protección cuando tengan relaciones sexuales. Respeten su cuerpo y el de su pareja. Todo debe ser consensuado y, más importante aún, no se queden con dudas ni intenten resolver los problemas que les puedan surgir solas o solos. Busquen a alguien que pueda brindarles ayuda y orientación. Si no es posible que tengan una comunicación en confianza con sus padres, acérquense con sus maestros, orientadores, sus tutores en la escuela o alguna institución gubernamental o asociación civil dedicada a la salud o dirigida a la atención de adolescentes. Recuerden que tienen derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad. Otra de las preguntas fue: ¿a quién acudo si estoy siendo víctima de acoso escolar? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Karina? Es muy común en los adolescentes sufrir algún tipo de abuso, ser víctima de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. Suele dejarnos un gran vacío, sentimientos de inferioridad, entre otras cosas, por lo que lo más importante es no quedarnos calladas o callados y acudir con un adulto de su confianza para que los guíe en ese momento y puedan tomar medidas. Es importante mencionar que las medidas que tomemos siempre deben ceñirse a un marco de legalidad y cultura de paz. Nunca tomar la justicia por nuestra propia mano. Por último, ¿cómo saber reaccionar ante un acosador? Michelle, ¿qué nos puedes decir?
Para empezar, depende del contexto en el cual se dé la situación. Si su acosador es por medio de las redes sociales, tienen la opción de reportar la cuenta y bloquearlo, y avisarle a alguna persona lo que sucedió. Si el acosador se encuentra dentro de su escuela, acudan con algún docente o directivo para reportar la situación y solicitar que se tomen las medidas conducentes. Si esta situación se está dando con algún familiar, vecino o conocido, acudan con alguno de sus padres, tutores o con alguna persona de confianza para que les brinden el apoyo necesario. Lamentablemente, sabemos que este tipo de actos también suceden en la calle. Pidan ayuda a la autoridad y de no contar cerca con algún elemento de seguridad, pidan apoyo de las personas que se encuentran a su alrededor y avisen a sus familiares lo que está sucediendo. Han sido muy interesantes sus respuestas. Michelle, ¿qué es lo que ocasiona o hasta dónde los puede llevar el hecho de no hablar sobre estos temas de los cuales tienen inquietudes? No hablar de manera oportuna les puede llevar a enfrentarse a situaciones de riesgo o buscar ayuda cuando ya no existe otra opción y las consecuencias suelen ser más duras. Por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, adicciones, entre otros problemas que implican un daño para sí mismos o para terceros. Recuerden que también existen instituciones o especialistas que los pueden orientar. En caso de alguna ayuda más especializada están los servicios de ginecología en caso de las mujeres, urología en ambos sexos e infectología también. También es importante recalcar que cuando hay un padecimiento emocional debería buscarse ayuda tanto psicológica como médica. No nos da tiempo de responder todas las preguntas que nos plantearon al principio, pero me parece importante rescatar las respuestas de qué temas les gustaría hablar con sus familiares. Muchas veces los adultos damos por sentado los temas sobre los cuales deberíamos hablar, pero es necesario escuchar también los intereses que ustedes tienen. Pudimos escuchar que les gustaría hablar con ellos sobre el noviazgo, el aborto o las decisiones que quieren tomar y que pueden diferir de las de sus padres o, como escuchamos al principio, de cosas que quisieran experimentar. Piensen en qué temas les gustaría hablar para que podamos aplicar algunas de las estrategias que nos compartirá Karina. Claro. Además de lo que hemos comentado a lo largo de la sesión, quisiera compartirles algunas herramientas que les ayudarán a mejorar la comunicación. Planear. Si tienen dudas sobre el qué decir al momento, pueden escribir antes lo que quieren expresar o las ideas principales. Eso les ayudará a ordenar sus pensamientos y será más fácil expresarse cuando llegue el momento de la comunicación. Algunas frases que pueden utilizar al iniciar son: mamá, papá, tengo que decirte algo que me está preocupando. Tengo algo importante que contarte. He cometido un error y necesito de tu ayuda para resolverlo. Expresar el mensaje de manera clara y directa. Háganles saber qué piensan, cómo se sienten y lo que quieren. Eso ayudará a que entiendan mejor su perspectiva. Ser honestos. No exageren ni mientan. Habrá detalles que tal vez no quieran que sepan, pero si no conocen cómo es la situación, no podrán ayudarlos como es debido. Comprender el punto de vista de sus padres. Ante situaciones sensibles, existe la posibilidad de que reaccionen con emociones tales como enojo, angustia, tristeza. Deben comprender que se preocupan por ustedes y necesitarán tiempo para asimilar la información. Tener una conversación de ida y de vuelta. Una herramienta para mejorar la comunicación es que conozcan el punto de vista de sus padres. Pregúntenles cómo se sienten al respecto. Eso ayudará a abrir los canales para expresar lo que ambas partes están vivenciando. Recuerden que no es necesario que haya un conflicto de por medio para fomentar una comunicación asertiva y que también es importante hablar de sus intereses, aspiraciones, opiniones sobre sus relaciones sociales e inclusive integrarse en la toma de decisiones. Conversar de una manera habitual ayudará a mejorar la comunicación y hará más fácil hablar de temas sensibles.
Pues ha sido muy enriquecedora esta plática y sin duda no solo para las y los jóvenes, sino también para sus familiares. Les agradezco a ambos por habernos compartido su tiempo y conocimiento en esta ocasión. Muchas gracias, Nayeli, muchas gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos en otra sesión de Cívica y Ética en Diálogo. Este es su espacio. Hasta la próxima.